Canal Un Lugar para Compartir del Departamento Cultura UNLU, dependiente de la Dirección General de Extensión, Secretaría de Extensión y Vinculación. En tránsito. El arte transita por varios géneros. Lleva de su mano la música, el canto, la danza, el teatro, la pintura. En tránsito, espacio del programa cultural Un Lugar para Compartir. Bueno, buenas tardes, estamos en otra edición, una más de este ciclo que se llama En Tránsito. Y para esta ocasión vamos a saludar a Mario, que va a presentar y darle la bienvenida al invitado del programa de hoy. ¿Cómo estás, Luisito? Buenas tardes, noches, como decimos siempre. Ya cada vez más noche, porque nos estamos arrimando al invierno, pero bueno. ¿Qué puedo decir de este invitado? Yo diría que tengo que apelar a la retórica, porque hay mucho por hablar, hay mucho por preguntar. Podríamos decir que es un perseguidor de ilusiones, un buscador de respuestas, pero por sobre todas las cosas, en los años que yo lo conozco, creo que es una persona que tiene una luz muy especial, y esto no es tirar flores, sino es poner en claro de que cuando la persona está muy iluminada, muy clara, esa luz la transmite para que nosotros aprendamos, aquellos que estamos siempre transitando esta huella, ¿no? En tránsito, que agradecer a la gente que nos llama, que nos manda mensajes después de cada programa. ¿Cómo estás, Fernando Momo? Bienvenido al programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, por la presentación también. Un gusto. No, el gusto es nuestro porque si bien somos amigos se puede decir, toda la vida, y nos encontramos casi en la mayoría de los lugares o de las veces en situaciones que tienen que ver con la cultura, con la música. Es difícil hacer una nota, sobre todo en mi caso, que no soy locutor. Sí soy hablador, y mucho, y me quedo con ganas de preguntar, porque yo podría... Es muy difícil, ¿por qué? No difícil, sino... Tenemos una balanza en la que, como dije al principio, ¿no? Estamos hablando de un perseguidor de ilusiones, como así yo te conocí, en aquella época que caminábamos, un país con una característica muy particular, y nosotros en la búsqueda de nuestra música, de nuestra poesía, y de pronto me encuentro con un biólogo, con un doctor en biología, como lo sos. Y sos tan bueno en una como en la otra, es decir, como músico, como artista, como investigador cultural y como doctor en biología. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Cómo empezaste vos toda esta situación de inquietudes y demás? ¿Cómo fue tu vida? Tu Qué inicio, buena digamos. pregunta. Es una pregunta muy en tránsito, digamos, ¿no? No sé, pues sabes que yo creo que todos somos muchas personas a la vez, ¿viste? Todos tenemos múltiples intereses, lo cual es lógico, y muchas pasiones. En el caso que vos mencionás, yo te puedo decir que para mí la investigación científica, y en particular la biología en general, es una pasión, algo que siempre me gustó desde chico. Siempre supe que iba a estudiar algo relacionado con la investigación científica, y me terminé definiendo por la biología, pero pasé por otras cosas, por la astronomía, por la física, en mis expectativas, ¿no? Y me pasa lo mismo con la música, y me pasa lo mismo con la magia, y me pasa lo mismo con muchas cosas, con la literatura. Y entonces yo, en algún momento de mi vida, no sé cómo ni cuándo, opté por dedicarme a todo, digamos. O sea, claro, una gran alquimia.
no ser especialista, digamos. Nunca me gustó eso de dejar de lado una cosa que uno le apasiona por otra que supuestamente requiere más dedicación o que te sabes comer, qué sé yo. Claro. Siempre quise poder transitar todos estos caminos que se entrecruzan todo el tiempo, además. Así que bueno, quizá pagué un precio por eso, digamos. Y bueno, y sí. Hablando de tránsito, ¿viste? Estoy en una zona de tránsito, así que si ustedes escuchan niños que lloran, gente que entra, puertas que se cierran, esas cosas, no se preocupen, ¿eh? Porque, No, por supuesto que no, porque eso es parte de esta biología de la que estamos hablando. Yo creo que claro, cuando uno dice la música, el sonido, la vibración, yo creo que acceden a ámbitos espirituales. Entonces, el haberse relacionado con todos esos elementos, de alguna manera esa biología musical, se podría decir, para la ciencia, el que me escucha va a decir, está del tomate, ¿cómo va a poner? Y yo creo que sí, es una confluencia, ¿no? Es decir, en la búsqueda de la biología, uno a veces se encuentra con esos matices de extraordinario. Ahora, ¿cómo veía Fernando Momo? Porque a mí sí hay algo que siempre me llamó la atención y te puedo asegurar que le voy a poner el ejemplo. Creo que vos me hiciste escuchar una vez o me mandaste una entrevista que le habían hecho a Daniel Viglietti. Me parece que me la hiciste escuchar vos. Y me produjo esa sensación de pasión por escucharlo y de miedo a la vez. Y me pasa con vos, tu típica parsimonia, tu manera de explicar las cosas. Vos sos una persona que, y vos sabés que no te lo digo por cumplido, nos conocemos ya más de la mitad de nuestras vidas. Tenés una manera de resolver las cuestiones que son propias de un ser que ha vivido las experiencias bien vividas, ¿no? Entonces, ¿cómo veías esas experiencias de la década del 70, 80? Ese sería, digamos, la onomatopeya, el sonido onomatopéyico. Pero ¿cómo vivías eso vos? bueno, eso, antes de ir a eso te voy a decir una cosa más con respecto a lo anterior que comentaste. Vos sabés que el tema, digamos, entre comillas, musical, el tema de la armonía es una cosa omnipresente en la ciencia. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo Kepler se imaginaba las órbitas de los planetas, y él pensaba que había una relación armónica entre las distancias de los planetas al Sol, y la buscaba en su investigación, y probablemente no estaba acertado en los detalles, digamos, pero eso le sirvió para explorar. Hay un libro muy lindo de Arthur Koestler que se llama Los sonámbulos, donde él dice que muchos de estos sabios, habla de Newton, de Kepler, de Galileo, en realidad eran como sonámbulos, que nunca se caían, digamos, ¿no? Iban caminando un poco por un sueño y sin embargo llegaban a grandes verdades científicas, digamos, ¿no? Y yo creo que el tema de la armonía está siempre presente en los que hacemos investigación, en la ciencia o en otra, incluso en cualquiera que hace un arte, digamos, cualquiera que no sea la música, el tema de las armonías está presente, y es como que hay una música, entre comillas, del universo que nos atraviesa, ¿no? Y ahora sí voy a ese momento de disonancia, de absoluta disonancia, que fue esa década, ¿no? Nosotros, a ver, yo nací en el 57, venía de una escuela normal muy intensa, digamos, con ese proyecto 13 famoso, con actividades extraclase, con mucha inquietud, mucho fervor político, mucha frecuencia política. Yo había estado en el centro de estudiantes, en el 73, en el 72, en el 73. En el 74 tenía que cursar quinto año, y como me llevaba mal con la escuela, no porque la escuela fuese mala, sino porque yo era demasiado rebelde, quería cambiar todo, digamos, y
Y eso chocaba obviamente con la institución. Entonces yo dije, si yo sigo acá me van a echar a patadas. Como le pasó a otra gente. Exacto. Entonces decidí dar quinto año libre. Y me encontré en el mes de mayo del 74, habiendo terminado la secundaria. Porque había dado ya di algunas materias en diciembre del 73. O sea, en la edad que tendría que estar cursando quinto año, había terminado en mayo. Y entonces, para no estar de gusto, me metí como alumno vocacional a la Universidad de Luján. Y empecé a cursar la carrera de Ingeniería de Alimentos, pero en realidad el ciclo de estudios generales. La Universidad de Luján me cambió la cabeza por completo. Me mostró un universo extraordinario y me mostró una universidad que podía ser distinta. Y ahí que yo siempre quedé ligado a la Universidad de Luján, pero mi idea era estudiar biología en exactas en Buenos Aires, digamos. Tenía que entrar en exacta en el 75. En el 75 ya estaba la intervención en la Universidad de Buenos Aires del gobierno de Isabel Perón con el ministro de Educación era Oscar Ivanisevic, el interventor de la Universidad de Buenos Aires era Talagano, que era un fascista, y el interventor de la Facultad de Ciencias Exactas era Sardini, que era un geólogo también fascista, pero de verdad, tenía una estatua de Mussolini en el despacho. Claro. Créase o no. Y se instauró una modalidad de ingreso a la universidad que eran los cupos. Cada facultad tenía que decir cuánta gente podía ingresar ese año. Y Sardini dijo cupo cero. Entonces yo no pude empezar la carrera. ¿Qué va? Y empecé la carrera en realidad a fin del 75 y de pleno en el 76. Y en el 76 viene el golpe. Entonces la universidad se transforma en una especie de comisaría, o sea, Claro. no te revisaban el bolso al entrar, no podías entrar sin documentos, te vigilaba. Había una comisaría dentro de la facultad, digamos, en las ciencias exactas en Buenos Aires. De hecho, hubo muchos desaparecidos de esa facultad. Bueno, fue una época horrorosa. Y esto me agarra con 19 años, 18 años. Entonces, claro, imaginemos cualquier pibe de 18 años, de 19, de 20, quiere comerse el mundo y además quiere expresarse, o sea, quiere hacer de todo. Y yo venía además de laburar, de hacer laburo político, cultural, de tocar la guitarra, de todo. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, y lo hicimos igual, porque éramos medio inconscientes. Entonces, ¿qué hacíamos? En el año 77, 78, nosotros estábamos tocando en peñas, en boliches, estábamos haciendo una revista que se llamaba Aldabón, una revista de cultura y política, por la cual nos amenazaron de muerte. Bueno, nos advirtieron que no siguiéramos con la revista. Era una revista que se vendía en Luján y se repartía con un grupo de gente maravillosa: Sergio Ranzoni, Pepe Mateo, Gabriel Pitró, Pablo Moto, Enzo Petuelo, Sandro Petuelo, bueno, Silvia de la Plaza, en fin, un montón de gente hermosa. Era una asamblea. Cada vez que hacíamos un número de la revista, Ángel Pérez estaba también, Paul Chaparelli, bueno. Una revista que tenía artes plásticas, tenía poemas, tenía grabados, tenía notas de reflexión, hecha por pibes de entre 19 y 23 años, digamos. Y claro, todas esas cosas que parecen hoy día, dice, bueno, sí, lógico, una cosa normal de los jóvenes, digamos. En ese momento podía significar que te liquiden, o que te lleven preso, pero nosotros éramos alegremente inconscientes, es decir, no es que desconocíamos lo que estaba pasando. De hecho, el último número de la revista, por el cual, digamos, después la discontinuamos, vamos a decir, por sugerencia de algunas voces anónimas, Sí.
hablamos del conflicto con Chile. Obviamente, hablando de la unidad latinoamericana y de la paz, de la locura que significaba pensar que alguien podía querer hacer una guerra con Chile. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Y nos dijeron, muchachos, no deberían seguir hablando de estas cosas. Bueno, en fin, todo eso va llevando. Después en el 79 viene la amenaza de cierre de la universidad. Ya sabíamos que se venía el anuncio de cierre. Yo seguía estudiando en la Universidad de Luján mientras hacía la carrera también en Exacta. Yo seguía estudiando en las dos universidades al mismo tiempo. Y Luján era claramente mi lugar, la UNDU, ¿no? Y en ese 79, en ese año, miren qué añito, ¿no? Después del Mundial 78. Toda una serie de sucesos y de cuestiones que se iban enredando y enredando cada vez más. Claro. Bueno, en el 79 formamos, empecé, digamos, a conectarme con distinta gente y formamos lo que fue después Tierra que Anda, digamos, ¿no? El primer grupo. Yo venía tocando desde el 77 en dúo con Walter Cuevas. Nos habíamos encontrado en un asado de la universidad, él con su León Gieco y su Sui Generis y toda esa música, yo con mis canciones de Biglietti, de Víctor Jara, y nos enamoramos mutuamente. Soy testigo porque en el 77, 78 yo llego a Luján. Entonces ahí es donde empezamos las reuniones y frente a la casa de Walter, nosotros ensayábamos en ese momento con el ensamble Icaico. Entonces, paralelamente al trabajo que se hacía con el ensamble, teníamos los desliz de las reflexiones de Biglietti, de Serrat, de Neruda. Entonces, pero yo, sabes que te digo algo, no creo que sea inconsciencia, al contrario, yo creo que la conciencia y el ímpetu de muchos hizo de que se hiciera un camino fuerte para lo que, bueno, básicamente después permitió, no sé si bien o no, ya el hecho de hablar de democracia creo que sí, fue el que abrió un poco la posibilidad a tener la esperanza, porque se venía con, tal vez no sé si éramos conscientes de lo que iba a ocurrir, ¿no? De que hayan hecho tanta crueldad, o sea, tanta destrucción, tanta destrucción humana, ¿no? Es decir, con las desapariciones, con todas las, bueno, no sé, no tengo calificativo para decirlo y la idea no es enroscarnos, claro, sino construir sobre esas cosas que venimos hablando. Como vos de pronto, de 19, 18 años, tuviste toda una serie de sucesos que te prepararon y te dieron energía y fuerza, y bueno, en el camino hemos conocido, y digo vemos porque me siento partícipe de esa comunicación, ¿no? No solo de conjuntos musicales, ya el hecho de tener una charla con Nelly Dorronsoro, poder conocer esos ámbitos de trabajo, de ideologías que se venían laburando, como la de Carlitos Fernández, que yo no lo conocí, y fíjate vos la vuelta de la vida, detrás mío hay 2 platos que están en la pared, que son de Carlitos Fernández, con las ilustraciones de Osvaldo Martínez, ¿te acordás? Y me las alcanzó un amigo del alma, que también tuvo mucho que ver con todo esto, que es Quino. Entonces, yo creo que no es una inconsciencia, yo creo que era tener la cabeza arriba de los hombros y no olvidarse de que había que seguir laburando, ¿viste? Llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que
es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Y nos vamos encontrando, porque fíjate que todavía seguimos laburando juntos, compartiendo esta casa que es la universidad, ¿no? Que tantos garrotazos sintió y que hoy por hoy también lo siente. Es decir, con ideologías diferentes a lo mejor, pero que también la sienten. Pero los soldados ahí están en pie para continuar. ¿Tu papá tuvo que ver en tu pensar? Te pregunto esto porque tiene mucho sentido con lo que a veces preguntamos en tránsito, ¿no? Los comienzos de unos vienen desde la mano de la familia, del seno maternal, del padre, y yo tengo la imagen de tu papá, que tu papá también fue político, no sé si activo, pero tu viejo estaba muy activo, me parece, ¿no? Si me equivoco, decime. Sí, Tu muy papá activo. tenía también esa parsimonia como la tenés vos, pero era como de resolver las cosas. ¿Qué te decía tu papá a los 19 años, por ejemplo? De la vida, de toda No, esa búsqueda. mira, mi viejo obviamente se preocupaba de que tuviéramos cuidado, de que no nos expusiéramos inútilmente, pero siempre me apoyó y me alentó, digamos, y también mi vieja, o sea, papá es un político radical de toda la vida, desde los 17 años que se afilió al radicalismo hasta su muerte, digamos, militante, pasó obviamente por varios golpes, varias veces tuvo que esconder la ficha de afiliación con Pepe Russo abajo de la cama de Pepe, para, Claro. cuando la dictadura de Onganía, cuando la dictadura de Lanús, bueno. Así que la sabía bastante lunga, digamos. Mis viejos siempre me apoyaron y también me nutrieron mucho en muchas otras cosas, por ejemplo en la música. En casa se escuchaba mucha música, ¿viste? Eh, tenían sus... Mi viejo era hincha de los chachaleros, mi mamá de los fronterizos. El viejo escuchaba Yupanqui, escuchaba Falú, mamá escuchaba a Horacio Guaraní, a Julio Molina Cabral con esos arreglos Julio orquestales Molina, fabulosos. Después apareció en casa, aparecieron otras músicas, qué sé yo, los Serrat, las orquestas. Así que se escuchaba música todo el día, ¿viste? El Winco ese no paraba, después teníamos un combinado, ese mueble que los más jóvenes seguramente no conocen, que era un mueble donde estaba el claro, combinado. Bueno, tocadisco y la radio. mi humilde Winco lo tengo acá atrás de la espalda, siempre lo tengo y anda, y anda. Porque era emocionante, ¿no? Abrir un disco, un vinilo en ese momento, oías Inti Illimani o la cantata de Santa María de Iquique, por ejemplo, y parecía que todo vibraba, no era solamente lo musical, sino como que había una pasión de todo ahí adentro, ¿no? Entonces, Todo. ¿vos sabés que yo quisiera preguntar, más que preguntarle que participe Luisito seguramente, porque debe tener, porque vos respondiste, a mí me quemaste todas las preguntas que yo tenía, y de una manera en que, claro, no tuve que hacer nada, cosa que no dudaba porque sabía que ibas a responder con todo esto que tiene que ver un poco para aquellos que vienen caminando, ¿no? Y que de pronto creen que a lo mejor la cosa es fácil, y no es fácil. Es difícil porque es como que la preparación, siempre digo, va de la mano de la ocasión, pero si no te preparás es como que te llueve todo de golpe y no asimilas nada, es decir, es muy difícil asimilarlo, ¿no? Y con esto no estoy agregando
ningún título de nada, simplemente que hay que seguir buscando, la búsqueda. ¿Qué opinas, Lucito, vos al respecto? Porque seguro que tenés alguna preguntita para hacerle a Fernando, ¿no? No, primeramente estaba escuchando con mucha atención y me llama la atención, como ha pasado por ahí en alguna de las otras entrevistas, eh, esto que trasciende. En otra entrevista hablábamos de la diferencia generacional eh, y me llama la atención cómo por causalidad o por casualidad, no creo mucho en la casualidad, más creo en lo primero. Fernando hablaba de Tierra que anda y fue la primera imagen que me vino a la cabeza cuando lo presentábamos como un biólogo o como un músico o como... Fue lo primero que me vino a la cabeza. Porque Tierra que anda era, me parece a mí, un resumen de todas esas cosas. Y también me, me gustó esto que planteaba Fernando de que uno es muchas personas. Y creo, no sabría bien por qué, pero que hay como una búsqueda de que uno tiene que ser una cosa. Entonces uno no puede tener grandes aspiraciones en muchas cosas, o las que sean, o aspiraciones que a uno lo hagan sentir cómodo, sino que uno tiene que ser una cosa. No sabría si es una cuestión de mercado, una lógica de mercado, o tiene que ver con los tiempos que vivimos, pero esa pregunta una vez me la hicieron, como, la gente, ¿vos qué sos? La gente no sabe qué sos. ¿Qué es lo que vos haces? Me dijeron. Y en ese momento, en vez de abrirme una puerta, funcionó como algo que me encerró. Y escucharlo a Fernando decir esto, de decir, como diría Patricio Barton, es por acá. Eh, me parece muy interesante y muy bonito. Y lo último que quería decir, para no extenderme, es que, como para cerrar esa unión y toda esta charla, ya no se llamaba Tierra que anda, se llamaba Alquimia, pero cuando me convocaron para participar en un espectáculo, yo no lo podía creer. No podía creer que estaba tocando con Alicia, con Walter, eh, y es como que hay círculos que se van cerrando eh, y que van dándole un poco de forma y de sentido a cosas que fueron pasando en este lugar, que me parece interesantísimo este trabajo que están haciendo Mario de ir rescatando a estos personajes, en el buen sentido, eh, para conocer más de nuestra historia y de nuestra cultura. eh, y vuelvo a ese cierre. Ese Tierra que anda venía a plantear algo novedoso también en Luján, me parece. Y me gustaría que Fernando nos cuente un poquito de eso. ¿Qué pasó con esa llegada de Tierra que anda al circuito musical lujanense? Claro. Bueno, vos sabés que esto que decís hoy es súper, súper importante, digamos. Eh, me voy un cachito, eh, me voy un cachito de lo que preguntaste, pero quería comentar, hoy yo dije que tuve que pagar un precio por eso, y tiene que ver con eso que decías vos, me pasó incluso en la investigación. Yo he concursado un cargo de profesor, y el jurado dice, pero ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿En qué es especialista? Y decía, en nada, yo hago muchas cosas, porque también dentro de lo que hago en ciencia, hice muchos temas distintos. Eso ahora ya no importa porque ya soy grande y ya tengo acumuladas muchas cosas, pero en algún momento fue una traba, pero mi idea fue siempre aprender. Una idea, una idea clave es aprender, ¿no? Aprender muchas cosas y nutrirme de la gente. Hay otra idea muy importante que vos mencionaste a la pasada, que siempre, Mario también lo ha hecho y lo sabe muy bien,
siempre que en lo que hicimos tanto en música como nuestros otros trabajos u otras actividades, siempre la idea es pasar la posta, o sea, convocar a los jóvenes, aprender de ellos y darles también un lugar. Y eso también es importante porque mantiene la continuidad de ese hilo de vida, ¿no? Cuando entramos con Tierra Canda éramos muy pibes, fue una conjunción de mucha gente, estaba Eduardo Ríos, estaba Walter Cuevas, estaba Herminia Cumabe, estaba Virginia Gabel, estaba Jorge Pérez, estaba yo y estaba también Silvia de la Plaza con los textos, Dora Guerre que también leyó algunas cosas, y había mucha gente de la plástica, como Rina Gabe, como Andrés Domenech, como después, un poquito más adelante, Juan Carlos Gelosi, el Hueso Richardulli, Claudio Massa, en fin, que nos hacían las escenografías, las pinturas para el escenario. Entonces, Tierra Canda se empezó a expandir, dejó de ser solo un grupo musical y empezó a formar parte de algo mucho más amplio, que era un movimiento cultural en Luján, que yo creo que se vio muy claramente cuando hicimos en el 81 un Luján abierto, un poco con los ecos de teatro abierto, y trajimos grupos de teatro de Buenos Aires, grupos musicales, los chicos Juan Carlos y Luis Cavada habían hecho un cuadro sin terminar, que además además de la pintura y el dibujo, tenía un espejo, y estaba en la entrada de la Biblioteca Meguino ese cuadro, y los que venían a ver los espectáculos podían dibujar en él, podían pintar. Y ese cuadro se completó con el público. O sea, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, claro. En ese momento, en un contexto donde todo lo cultural era de resistencia y estaba desde el poder, digamos, mal visto, pero en Luján había espacio para eso. Parte de ese espacio tuvo que ver con que estuviera en la Dirección de Cultura durante esos tiempos, en el 79, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, Yola Prince, Claro. que era una persona de la cultura, del teatro, y que entendía de esas cosas, y que si bien estaba en un gobierno con el que ideológicamente yo no tenía nada en común, ella daba lugar, abría esas puertas. Pensaba que lo cultural tenía que estar un poco a salvo de la cuestión política imperante en ese momento. Y ella nos apoyó también. De hecho, ella fue la que sugirió el nombre Tierra Canda, porque en realidad Tierra Canda se llamaba el espectáculo, no el grupo. El grupo no tenía nombre. Sí. No tenía el primer espectáculo ese que hicimos en el 69 se llamaba Tierra Canda, y después nos invitó a representar a Luján en el Festival de 25 de Mayo, y dijimos, bueno, pero no tenemos nombre. ¿Cómo que no tienen nombre? Si tiene un nombre buenísimo, Tierra Canda. Y quedó. Así que bueno, después obviamente nos fuimos encontrando con otros grupos, después nuestro grupo, digamos, se separó o se fragmentó, y Walter tuvo su propio camino, primero con Tiempo Latinoamericano, con Viento de los Andes, haciendo música andina, y después surgió Alquimia, y ahí volvimos a ser convocados. Estaba, por supuesto, bueno, Mario, que siempre fue referente, y cuando nos cruzábamos en el 77, sí. Iba a ensayar a lo de Walter, y después nos cruzábamos a escuchar el ensayo de ensamble incaico, para aprender, porque estos tipos tocaban música andina como la puta madre, con perdón de la palabra. Es que... Y nosotros queríamos escuchar y queríamos ir a aprender. Y entonces nos cruzábamos con Walter, cuando terminábamos de ensayar decíamos, che, vamos a escuchar a los muchachos, y ahí nos asomábamos en la casa. Yo creo que un poco para redondear este tiempo tirano que se va, porque siempre digo lo mismo, la radio nos deja con esa
ese saborcito a querer seguir hablando, seguir escuchando, esto que vos decís tan importante, pero como porque quiero hablar de esta parte de hoy, del Fernando Momo biólogo, abuelo, abocado, y sí, abocado a toda una serie de elementos que giran, ¿no? En un ámbito muy especial. Pero yo creo cuando vos decías, Luisito, mirá con quién estoy tocando, mirá que nos pasó a todos eso, a todos nos pasa eso, y afortunadamente ahí es donde digo que la suerte va de la mano de la preparación y de la ocasión. De alguna manera, con nuestras falencias y demás, la preparación la veníamos teniendo o la veníamos bregando para que aparecieran estas cosas que fueron dándose de una manera tan así y no azarosa precisamente, porque todos los que nos juntábamos en esa época sabíamos que queríamos un cambio y que lo necesitábamos. Entonces, esos espacios se fueron llenando de esas luces y bueno, había gente tremenda. Pipo Ferrari, que hoy la escuela lleva el nombre de él, Juan Carlos Paló, bueno, Víctor Falanga, qué sé yo, son la gente que paralelamente caminábamos. Fíjate que vos hablaste del Gallo Massa, de Claudio, de Luisito Cavada, que es nuestro compañero hoy por hoy. O sea, no estamos ajenos, seguimos estando en esta búsqueda incansable y que nunca se termina. Y ahí es donde la conclusión de lo que uno tiene que tener, estar preparado y ponerle el pecho a las balas, como quien dice, ¿viste? O sea, nunca sentimos, si bien había miedo, nunca sentimos la duda de que lo que estábamos haciendo, sí, que diga el loquito este que hace, a mí qué me importa. Yo lo voy a hacer, porque estoy seguro que de acá va a salir algo bueno. Bueno, individualmente todos eligieron caminos, pero de alguna manera nos volvimos a unir. Y fíjate que hoy, para, digamos, dar un poco el broche de cierre a este programa que se va acercando casi al final, estamos compartiendo con el ensamble autóctono, que decimos que es nuestro, y lo decimos recontra ancho, como si nos comemos un chocolate blanco, ¿viste? Porque disfrutamos tanto este ensamble autóctono, con Javier Grande, con Josecito Mieres, con Luisito Míguez, con Fernando Momo y quien les habla. Y yo te pregunto, ¿qué te resultó a vos esta incursión, que no fue incursión, porque fue una aceptación unánime de que estuvieras en este grupo? Porque por esto que estamos hablando, nos encontramos de golpe en el siglo XXI. ¿Cómo te ves vos con eso? ¿Cómo ves la música hoy? ¿Cómo ves el panorama? No vamos a hablar del COVID porque ya sabemos lo que podemos decir y nos apena bastante, pero hay una sola palabra, cuidarse, nada más. Con respecto a todo eso, ¿cómo te ves vos? Mirá, para mí el integrar el ensamble fue y es un sueño cumplido, digamos, porque desde que yo arranqué a hacer música, siempre me gustó y tuve interés especialmente en la música andina. En Tierra Canda hacíamos temas instrumentales y incorporábamos los instrumentos andinos y todas esas cosas. Y siempre pensé, qué lindo formar parte de un grupo instrumental de música andina. Y cuando se da esta oportunidad, donde además de hacer la música que nos gusta, estar con amigos como ustedes, digamos, para mí es un placer absoluto, digamos. Es una cosa, es como, en un punto es como llegar a algo muy deseado, y en un punto es como volver a un lugar muy querido, porque esta música para mí es como un lugar de origen amado por mí, digamos, y que me sensibiliza mucho, me gusta mucho. Y además, esto que te comenté ya 2 o 3 veces, la posibilidad de aprender, o sea, de estar con gente como ustedes, de los cuales aprendo todo el tiempo.
yo creo que hay muchísimas preguntas más, Fernando, para hacer, no hacerte, sino para hacer, porque en ese aprendizaje del que hablamos es como que estamos acomodando, ¿no? El tablero de ajedrez a ver cómo va a ser la partida. Inmensamente agradecido de poder escucharte, porque uno aprende de tu forma, de tus palabras y de todo tu conocimiento, porque el que piense que esto es tirarnos flores, yo creo que se está equivocando de acá a la quiaca. De mi parte, creo que de ninguna manera, de la de Luis creo que tampoco, y me parece que bueno, despedirnos, dándonos un abrazo virtual por ahora, y decirte que, bueno, que vamos a seguir trabajando para seguir aprendiendo y para seguir disfrutando, a pesar de que esta situación sabemos que se va a extender muchísimo y la presencialidad seguramente no la vamos a tener, pero bueno. Bueno, yo agradezco muchísimo el espacio y encontrarme con ustedes, que aparte, como no nos estamos viendo... ¿Te sentiste cómodo? Me sentía muy bien, sí. El otro día escuché un artista, un mago, que estaba dando una entrevista y dijo una cosa con la que me siento totalmente identificado, el mago Mertin. Dijo que él en algún momento sintió que este era un mundo horrible y que hacer lo que hace le permite creer que puede ser mejor. Qué maravilla. Yo no creo que sea un mundo horrible, creo que es un mundo con mucha belleza, pero que tiene cosas horribles, pero que hacer lo que nos gusta, lo que amamos y compartirlo, lo hace un mundo mejor. Y mira, creo que se la busca. Yo creo que el tema de la transgresión siempre está. Un amigo mío decía por ahí, discípulo, se equivoca. Cuando dice el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. No, no es una porquería, porque yo fui padre, ahora soy abuelo, y sigo aprendiendo, y si me empecé a apurar un poco, tengo mis 12 años todavía en mi corazoncito. Y vos sabés que esa definición, un poco a colación de lo que vos decís, de esa magia de crear algo diferente, y vos que también, que no hablamos mucho de esa parte, esa faceta de mago que tenés, que también la tenés, y que venís haciendo en esta... ¿Llamarle profesión? ¿Se le puede llamar profesión? Sí. Tu caso te hablo, ¿la magia o es un...? No, en mi caso yo soy un aficionado, un amateur, como decía... Me parece que un poco más que amateur, ¿eh? No soy profesional en el sentido de que no vivo de eso, claro. Y por lo tanto no me dedico todo el tiempo a eso, digamos. Pero es algo que me gusta y profundizo bastante. No me cabe duda de que la magia estuvo presente y no precisamente con la varita de Harry Potter, sino con la de Fernando Momo, porque le diste una luz al programa extraordinario, me siento muy cómodo y sabes que me emociona decírtelo, y Luis seguramente que debe sentir lo mismo que yo estoy diciendo. Gracias por todo lo que aprendemos y gracias a la audiencia que siempre nos pregunta y nos mandan mensajes, porque un lugar para compartir se ha convertido en un espacio afortunadamente magnífico, extraordinario, para expresar todas esas cosas que los que por ahí caminamos un poquitito más adelante en la búsqueda, las ponemos arriba de una mesa y vienen alumnos, viene gente con otros conocimientos, intercambiamos y bueno, hoy tenemos este Departamento de Cultura que nos permite afortunadamente en esta casa que tanto vos como Luis, como yo, como Diego Golía, queremos tanto, que es la Universidad Nacional de Luján. Así que bueno, nos decimos hasta luego. Así es un poco más leve y no nos angustiamos de que no nos podemos dar ese abrazo presencial. Gracias. Gracias. Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez, en la coordinación Diego Ángel Golía. Música original Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.